Bien, hermanos, vamos a ir a Juan, capítulo 1. Vimos Juan capítulo 1 y vamos a ver el capítulo 1, versículo 1 y 2, y vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 3. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor y vamos a parar acá donde dice el versículo 3. Y vamos a estar considerando en esta mañana cómo Dios es el creador de todas las cosas, pero Cristo también es el creador de todas las cosas, como lo hemos estado considerando y viendo lo que dice la palabra de Dios. Como Cristo no solamente es el Verbo que estaba en el principio y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces eso nos dejó una doctrina bien clara de la Trinidad, que Cristo es Dios manifestado como hombre en carne para cumplir ese precioso plan redentor de Dios, esa promesa manifestada y que ahora todos los hombres la iban a poder ver. Voy a leer Juan capítulo 1, versículo 1, no al 18, que es todo el contexto, sino del versículo 1 al 3, y en el 3 es el que vamos a tirar el ancla ahí. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta ahí la lectura. Acompáñenme en oración una vez más. Señor, estamos tan agradecidos por poder estar rindiéndote culto a ti, Señor, rindiéndote adoración, honra, gloria, alabanza a tu nombre, porque reconocemos que eres el único Dios vivo y verdadero, el único Dios. Y gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Gracias por medio de Cristo nos podemos acercar a ti. Y gracias también por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque nuestro Señor y Salvador está presente entre nosotros, está presente en esta iglesia, está presente en la vida de aquellos que ha salvado y ha rescatado. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a poder ir a tu palabra, no solamente ahora leerla, considerarla, sino también aplicarla a nuestra vida, Señor. Tienes muchas cosas para decirnos y tu palabra nos quiere alentar en este caminar, en este peregrinaje. Ayuda a mis hermanos, ayuda a cada hombre aquí, a cada mujer, a cada niño a poder leer su palabra y que tu Espíritu Santo cambie, Señor, los cambie, nos transforme. Y Señor, que también si hoy es como cada día de salvación, Señor, está en tus planes salvar, que así sea, Señor, que abras los corazones y que llames a vida una vez más. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente este versículo 13 es muy diferente al versículo 1 y 2, pero está conectado. Pero nos habla de un creador, nos está hablando de alguien que hizo algo, que crea todas las cosas. Dicen que hace algunos años un hombre visitó una famosa catedral europea y bueno, no tuve la oportunidad de estar en Europa, capaz que algunos de ustedes sí, pero cuando hacen esos recorridos y en esas catedrales históricas le empezaron a mostrar el lugar, en las pinturas, cómo estaban hechas las paredes, las columnas, los vitrales muy hermosos que vieron que en cada vitral en algunos casos hay una representación de algo y había en un vitral la representación de la pasión del Señor, en otro estaba la última cena. Entonces todo eso se lo estaba mostrando el guía turístico y en un momento, contemplando aquella obra, dijo algo que llamó la atención del guía. ¿Qué extraordinario arquitecto debió haber diseñado todo esto? ¿Qué extraordinario arquitecto debió haber diseñado todo esto? No preguntó cuánto costó la construcción, ¿no? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto habrán tardado? ¿Cuánto tardaron en hacer esa cúpula tan alta, en poner las columnas? No preguntó cuánto tiempo llevó levantarla, porque su admiración se dirigió inmediatamente al autor de la obra. ¿Y eso por qué? Porque una obra siempre habla de su constructor. Una obra siempre habla de quién la hizo.
aunque nosotros a veces no prestemos atención, pero siempre está hablando de alguien que empezó a poner el fundamento, levantó desde el primer ladrillo hasta el final. Tal vez uno o varios constructores, pero cuando observamos una pintura, o no sé si ustedes han visto o han ido a un museo, observan la pintura y a veces vieron que las pinturas, ese arte medio raro o abstracto, que uno dice, ¿qué significará eso? Y algunos se quedan mirando y piensan, ¿no? Y dicen, wow, qué hermosa pintura. Y uno ve que pareciera como que alguien estornudó y le pusieron acá adelante tinta y eso salió. Y es una pintura que vale miles y miles de dólares. Pero hay algo ahí, y hay un autor que quiso comunicar algo. Hay un autor que quiere decir algo. Lo mismo cuando vemos o escuchamos una sinfonía, pensamos en el compositor, podemos pensar en el compositor, escuchamos la melodía, aquellos que tienen la posibilidad de escuchar la sinfónica, a veces precioso es, y uno le van diciendo quién la hizo, o cómo la compuso, o para quién la compuso, cuál es el propósito. O cuando, bueno, vemos alguna obra de ingeniería, pensamos en el ingeniero. Bueno, la creación funciona exactamente igual. Cada amanecer, cada atardecer, cada mañana, cada estrella, cada cielo despejado, cada inmensidad del mar, cada paisaje hermoso. Cuando uno viaja a la Patagonia ve todo ese paisaje hermoso, viaja al norte y aquellos que han conocido las cataratas del Iguazú se quedan maravillados ante la creación, y nosotros vemos ahí que todo lo que pasa, y no solamente eso, sino que también tu propio corazón que hoy está latiendo, todo tiene un creador. Todo tiene un creador. Cada cosa tiene un creador. Y la creación nos habla del creador. Tu vida, que Dios la formó, que si hay algo que anda mal se empieza a desequilibrar, todo ha sido creado por un creador. Y ese creador, por supuesto que es Dios. Pero miren cómo es que vivimos en una generación que admira la creación, pero olvida al creador. Admiramos todo eso. Vamos y vemos los paisajes, vamos y recorremos los lugares, pagamos pasajes, tours, excursiones, pero nos olvidamos muchas veces del creador. No nos damos cuenta que hay un creador. Se estudian las leyes de la naturaleza, se exploran las galaxias, se analizan los misterios del cuerpo humano, pero muchas veces se queda ahí flotando la pregunta más importante: ¿quién hizo todo esto? ¿Quién hizo todo esto? ¿Será que estamos perdiendo la capacidad de asombro, de asombrarnos? Instintivamente Dios nos creó a cada uno de nosotros con una capacidad de asombro. Y miremos, por ejemplo, a los niños más pequeños. Los niños más pequeños se le hace algo o un truco o algo que hace desaparecer y ellos se asombran. Se asombran al ver un árbol grande, se asombran al ir al mar y a la playa y quieren correr. Y nosotros, no, pará. Primero nos tomamos la selfie familiar, que estamos acá. Pero él quiere disfrutar de toda la creación. Y no está mal hacer eso, sacarnos una linda foto, un lindo recuerdo. Pero a veces creo que hemos perdido esa capacidad de asombro. Y a veces queremos dejar registrado en fotos y a ver este paisaje. Y digamos la verdad, ¿cuánto de nosotros se acuerda de la foto que sacó en su última vacación? A ese cielo, a ese árbol, a ese mar, a esa playa. Las tenemos guardadas ahí. Ahora ni siquiera un álbum de foto tenemos. Antes se revisaban los álbumes de foto, veíamos el paso del tiempo, pero ahora ya no. Porque poco a poco es como que el hombre se le va quitando y se le quiere quitar esa capacidad de asombro y que tenés que vivir el ahora y bueno, mañana no sé. Viví el momento y tratá de hacerlo de la mejor manera. Y cuando nosotros vemos acá en esta parte del texto lo que Juan está escribiendo, Juan responde a esa pregunta con una claridad sorprendente. Porque después de decirnos que el Verbo existía desde la eternidad y que era Dios, ahora declara que toda la creación existe por medio de Él. Todo lo creado, todo lo que tus ojos hayan visto, todo lo que tus ojos todavía tienen que descubrir, todo lo que vos mirás dentro tuyo o en tu cuerpo tan perfectamente diseñado,
que tu corazón bombea sangre cada tanto tiempo y no deja que en ninguna parte del cuerpo se quede sin ese suministro y que en algún momento si eso se para, toda tu vida se apaga. Todo está en las manos del Creador. Todo está diseñado por Él. Todo es, como cantábamos, de Él, por Él y para Él. No es un detalle secundario esto, no solamente eso que cantábamos, sino esto que Juan está diciendo y que está escribiendo, que toda la creación existe por medio de Él, por medio de Cristo. Y es una de las afirmaciones más importantes de toda la Biblia. Porque si Cristo es el Creador, entonces Él merece mucho más que nuestra admiración. Si Cristo es nuestro Creador, si Cristo es el Creador de todas las cosas, si Cristo es el Creador de todo lo que existe, entonces tenemos que reconocer que es mucho más que reconocerlo así por arriba, porque lo que merece entonces es toda nuestra adoración. Toda nuestra adoración. Si verdaderamente Cristo es lo que Juan capítulo 1, versículo 3 está diciendo, entonces esto me hace pensar que Él merece y tiene que recibir toda la adoración, porque Él es el creador de todas las cosas. Y el versículo que vamos a ver esta mañana nos lleva a levantar la vista de la creación para contemplar la gloria del Creador. Cuando vamos recorriendo esos lugares que les dije, dicen qué precioso lago, qué precioso árbol, qué precioso bosque, qué precioso océano, qué precioso mar, qué precioso glaciar. Cuando tendríamos que decir, qué precioso que es nuestro Dios, qué grande que es nuestro Dios, qué grande que es nuestro Señor, nuestro Rey y sobre todo nuestro Cristo, porque Él es el que hizo todas las cosas. Él es el que estaba ahí en el principio antes que nosotros existiéramos. Él es el que puso cada detalle y cada flor extraña que encontramos y le ponemos la lupa y vemos cada detalle perfecto. Él, con su arquitectura, siendo el arquitecto perfecto de toda la creación, le puso cada detalle simétricamente. Lo hizo para que nosotros no nos quedemos mirando y adorando la creación. No vamos a cortar esa planta y postrarnos hacia esa planta. Vamos a mirar al cielo y decir, qué precioso creador. Hay un creador, hay un Dios soberano, hay un Dios sabio que por medio también de este versículo, de este texto de Juan, nos presenta dos grandes verdades que afirman la divinidad de Cristo y fortalecen también nuestra confianza en Él. Porque, mis hermanos, si Él es el creador de todas las cosas, de tu vida, de mi vida, de todo lo creado, entonces tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. ¿Por qué si reconocemos esto, muchas veces dudamos de Él? ¿Por qué si reconoces que Él es el perfecto creador, que pone todas las cosas en su lugar, que hace que todo se mantenga en su debido orden, que cuando lamentablemente suceden hechos extraordinarios, como han pasado en estos tiempos, terremotos y cosas que han pasado en otros países, se desacomoda, tiembla la creación, pero Él es el que la hace mantener estable también? Él es el Señor y Él es el digno de toda adoración. Él es digno de que podamos declararlo como hizo Juan acá, que el Verbo es el agente divino por medio del cual todas las cosas llegaron a existir, demostrando así que Él comparte plenamente la naturaleza y la obra del único Dios verdadero. Porque Jesucristo es el creador de todas las cosas. Y si Jesucristo es el creador de todas las cosas, yo te puedo decir en esta mañana que lo podés adorar con toda confianza. Adoralo con toda confianza. Postrate ante Él con toda confianza. Reconoce que Él es el único digno de adoración. Y someter nuestra vida y someternos a su señorío sobre toda nuestra vida. Y la estructura del mensaje en esta mañana lo vamos a ver bajo dos grandes verdades, fáciles. Lo primero, ¿vieron que está hablando del Verbo? Bueno, el Verbo es Dios y el Verbo es Cristo. El Verbo es Cristo, es el autor de toda la creación. Y el primer enunciado es que, quiero que queden claro, es que Cristo creó todo. Cristo creó todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Y es lo que Juan quiere decirnos.
Y lo segundo es que el Verbo, Cristo, está por encima de toda la creación. No solamente es el creador de todas las cosas, sino que Cristo gobierna sobre todo. No solamente Él ha creado y lo ha dejado, sino que Él creó y gobierna sobre toda la creación. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el que tiene cuidado de este mundo que estamos viviendo temporalmente hasta la eternidad que pasemos con Él. Entonces, esa es la seguridad y la confianza que Juan quiere estar dando para poder comenzar con el argumento del capítulo 19 en adelante, en todas las cosas que van a pasar. Miren el primer elemento ahí, que el Verbo es el autor de toda la creación. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, estas palabras parecen sencillas, ¿no? Y uno dice, ¿qué hay que explicar acá? Ya está casi todo dicho. Pero contienen una de las declaraciones cristológicas más profundas de toda la Escritura. Y para poder entender esto, tenemos que recordar los versículos 1 y 2, que lo estuvimos viendo. Pero ¿se acuerdan que Juan no comienza su evangelio narrando el nacimiento de Jesús? No comienza diciendo que todo comenzó esta historia en Belén de Judea, no comienza con María, con José, ni siquiera con Juan el Bautista. Donde comienza es con la eternidad. El Verbo es eterno. Él está presentando a Cristo y nos está diciendo, ustedes quiero que vean a Cristo, pero este Cristo que yo les estoy presentando, ahora le voy a poner esta carilla de este diamante tan precioso que tiene tantas aristas. Cristo es desde la eternidad. Cristo es desde la eternidad. Y los versículos 1 y 2 han establecido tres verdades fundamentales. Nos dice que el Verbo es eterno, Cristo es eterno, el Verbo Cristo está con Dios y nos dice también que el Verbo Cristo es Dios. Ahora, el versículo 3 lo que demuestra por qué esa afirmación es verdadera y lo hace atribuyendo al Hijo una obra que el Antiguo Testamento reservaba exclusivamente para Dios, la creación. Cuando un judío se paraba a leer, cuando se paraba a ver quién creó todas las cosas y decía que es Jehová, Elohim, Dios Todopoderoso, creó todas las cosas, el Dios que está en los cielos. Y ahora Juan lo presenta el Evangelio y dice, Cristo es el que creó todas las cosas. No le está sacando lugar a Dios, no le está quitando autoridad a Dios, sino que es el Verbo encarnado, es Dios ahora con nosotros. Es la profecía de Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora es la manifestación de Dios, ahora es el Hijo de Dios manifestándose, pero a su vez también mostrando y diciéndonos que Él creó todas las cosas. Y notemos el argumento que hace Juan acá, porque no dice primero que Jesús hizo milagros, no dice primero que Jesús resucitó de los muertos, dice algo mucho más profundo. Jesús hizo el universo. Jesús hizo el universo. Jesús creó todas las cosas. Entonces lo está poniendo a igual a Dios, porque verdaderamente es así. Él es Dios, Él es el Señor. Y ese orden es importante porque los milagros van a demostrar su autoridad sobre toda la creación. Cuando Juan ahora va a empezar a desarrollar el Evangelio, va a comenzar a contar los milagros. Juan capítulo 2, primer milagro, el agua vuelta en vino. ¿Cómo es posible? Porque el argumento de Juan ya dijo, Él es el creador. Él es el que puede decirle al agua que se convierta en vino. Él puede decir a un hombre que pierde una oreja que vuelva una oreja nueva. Él puede hacer que un hombre que perdió toda la capacidad motriz pueda volver a tener motricidad para poder volver a caminar, hacer nuevos tejidos, hacer nuevos huesos, ¿por qué? Porque es el creador. Las cosas por Él existen. Por eso todo fue hecho por Él. Todo, dice Juan, fue hecho por Él. Y cuando Juan escribió este evangelio, la iglesia comenzaba a enfrentar enseñanzas que rebajaban a la persona de Cristo. Por eso Él lo hace intencionalmente. Porque ya se habían introducido en la iglesia y se querían introducir herejías de decir que Cristo no es Dios. Y Juan acá refuta todo eso. No, dicen mis hermanos,
Cristo es Dios. Para ustedes, que lo tienen que saber, y para nosotros hoy. Hoy vivimos en un mundo que cree esa misma herejía. Y hay sectas, denominaciones que se levantan y que dicen, Cristo no es Dios, es un ser menor a Dios. Es de los ángeles creados, es un ángel un poquito mayor, pero es alguien que Dios ha creado. Y Juan está diciendo, no, la Escritura nos está diciendo, no, Él es el Verbo encarnado, Él es Dios, no es un Dios menos o menor, Él es Dios. Algunos aceptaban a Jesús como un maestro extraordinario, pero negaban que fuera plenamente Dios. Otros concebían seres intermedios entre Dios y el mundo. Eso en esa época, después de los años 70, 90, por ahí, después de Cristo. Y Juan responde con una afirmación imposible de malinterpretar. El Verbo realizó una obra que la Escritura atribuye solo al Señor. Porque cuando leían los judíos que Él es el creador de todas las cosas, ellos solo atribuían eso a Dios. Y ahora lo están atribuyendo a Cristo. Y entonces tienen que reconocer que Él es Dios, es el Verbo encarnado. Es Dios visitándonos acá en la tierra. El Verbo realizó una obra que la Escritura lo atribuye solo al Señor. Si todas las cosas llegaron a existir por medio de Él, entonces el Hijo no puede ser una criatura más, pertenece enteramente al lado del Creador, y esto es, en esas pequeñas palabras, es lo que Juan quiere decir. Y el primero de los tres elementos que merecen ahí nuestra atención es cuando Juan dice todas las cosas. Cuando nosotros decimos, quiero que ordenes este lugar y juntes todas las cosas. Bueno, ustedes saben, los que tienen hijos, cómo interpretan todas las cosas, ¿no? Pueden ser sus cosas y no mis cosas. Pueden ser mis cosas y no sus cosas. Entonces hay una gama de interpretación. Y hay que decirle específicamente, junta todo, que incluye tus cosas, mis cosas, las cosas de mamá, las cosas, etc. Para que no haya duda. Acá no hay esas dudas. Dice que acá todas las cosas el Señor las ha creado. Dice ahí Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Piensen en todo lo que es esta creación. Piensen en los misterios de esta creación. Piensen en las cosas que nuestros ojos humanos no pueden llegar a ver. Piensen en las partículas que hay en el aire que nosotros no podemos llegar a ver. Piensen en los elementos que aún el hombre ha creado con su propia mano, sea un medicamento, lo que sea, que llevan partículas de cosas que se han creado y que se han mezclado ahí, y cosas que son átomos, todo lo que está metido ahí adentro, Él es el Señor. Él es el Señor. No hay nada, no hay ningún lugar que Dios no ponga su mano y que Él diga, esto no es mío, todo es mío, todo me pertenece. Tu vida le pertenece al Señor. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Lo que pasa dentro de tu cuerpo le pertenece al Señor. Lo que tiene que ser arreglado en tu cuerpo le pertenece al Señor. Él es el Señor. Él conoce nuestros dolores. Él conoce tu dolencia. Él conoce aquellas cosas que tal vez los médicos no pueden encontrar razón o cómo hacerlo. Él llega hasta ese lugar porque Él te creó. Somos su creación. No tenemos que dudar nunca de la creación, de que todas las cosas le pertenecen a Él. Significa todo cuanto existe, los cielos, la tierra, los ángeles, los hombres, los animales, los mares, las estrellas, todo. No existe una sola excepción. Jesús te creó y formó en el vientre de tu madre, te conoce a la perfección. Por eso este término no hay que pasarlo por alto. Cuando dice todo, es todo. Y esto inclusive me tiene que llevar cuando dice todas las cosas. Y ahí puedo hacer un paréntesis. Y puedo orar. Señor, gracias. Todo te pertenece a ti. Señor, toda mi vida te pertenece a ti. Mi salud te pertenece a ti. Mi economía te pertenece a ti. Esto que está pasando, que yo no lo puedo controlar, te pertenece a ti. Todo lo creaste para tu gloria. Por lo tanto, no hay nada que se te pueda escapar. Pero a su vez, la segunda parte dice que todas las cosas por Él
fueron hechas. Ese por Él. Y acá Juan utiliza una expresión que indica que el Hijo es el agente por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Por Él. Cuando nosotros viajamos a algún lugar, hay alguien que me lleva y gentilmente ofrece su auto, maneja, me lleva y llego al lugar, yo le digo, estoy gracias acá visitándote gracias a Él que me trajo. Lo que está diciendo acá Juan es, miren a Cristo porque es por Él. Miren a Cristo porque es por Él. Por Él el Padre creó todas las cosas. Esto no significa que el Hijo sea inferior al Padre. La Escritura enseña que las obras de Dios hacia afuera son inseparables. El Padre crea por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. No son tres creadores, sino el único Dios obrando perfectamente en la creación. Es Dios mismo obrando en su creación, pero está levantando al Hijo. Juan quiere exaltar a Cristo para que luego nosotros podamos ver, después de ver la magnificencia del Hijo, que es el Verbo, el creador de todas las cosas, después Juan va a decir, y a este que yo presenté, que acá lo tienen, Él es la luz. Pero miren qué argumento. No dice, Cristo es la luz. Y está bien decir que Cristo es la luz. Predicamos el Evangelio y decimos, tenés que acercarte a la luz, tenés que salir de las tinieblas y predicamos a Cristo como la luz. Pero el argumento es mucho más grande. Si presento a Cristo, presentémoslo como el creador de todas las cosas. Presentémoslo como que Cristo ahí, la palabra de Dios me está diciendo, Él es Dios, el Verbo encarnado. Él es digno de ser adorado, de ser conocido, de ser tenido en cuenta. Él es digno. Pero el tercer elemento dice acá Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Y acá Juan hace un cambio extraordinario, porque cambia el verbo que utilizó en el versículo 1, allí dijo que era, acá dice fueron hechas. Y la diferencia es enorme. Cristo era, la creación llegó a existir. Lo que está diciendo es, Cristo nunca comenzó a existir. Y ese es el argumento fuerte. Cristo nunca comenzó a existir. Él era, pero a su vez todas las cosas fueron hechas porque Él es el creador. Él es el creador de todas las cosas. Cristo nunca comenzó a existir. La creación sí. Con un simple cambio de verbo nos pone en ese lugar. Y Juan marca una diferencia infinita entre el creador y todo lo creado. Ahora, ¿por qué Juan está afirmando esto? ¿Por qué cuando abrís tu Biblia y la tenés ahí y estás leyendo en el versículo 3, ¿por qué afirma esto? Porque desde Génesis hasta Malaquías, crear es una obra exclusiva de Dios. Crear es una obra exclusiva de Dios. Le pertenece a Dios. De Génesis hasta el final de tu Antiguo Testamento, Malaquías. Génesis 1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero más adelante, un profeta, Isaías, capítulo 44, versículo 24, en una de sus partes dice, yo Jehová que lo hago todo. Yo Jehová que lo hago todo. Ahora Juan, capítulo 1, versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Pero el Antiguo Testamento dice Dios, es que Él es Dios. Se acabó el asunto. No hay más discusión. Tal vez no te puede entrar en la cabeza, no, y entonces uno tiene que pensar, no, es que es así, hay que aceptarlo. Él es Dios. Él es Dios. La conclusión es inevitable. El verbo comparte plenamente la identidad del Dios del Antiguo Testamento. El mismo que dijo, sea la luz, en Génesis, es el mismo que siglo más tarde va a decir algo extraordinario. Juan va utilizando Génesis a lo largo de su evangelio. Miren Juan capítulo 8, versículo 9, lo que Jesús dijo.
Juan 8:12. Juan 8:12. ¿Juan 8:12 dije o Juan 8:9? Juan 8:12. Juan 8:12. ¿Está ahí? Yo soy la luz del mundo. El mismo que dijo, sea la luz, ahora dice, yo soy la luz. Para tener luz necesitamos estar conectados a una red eléctrica, ¿no? Si se apagara la luz, alguno se puede parar y decir, no se preocupen, yo soy la luz, y sale luz. Ninguno. Eso lo vemos en las películas de Marvel, algo de eso. Pero no es real. Pero Jesús dice, yo soy la luz. Para que se puedan recordar que, el que creó la luz es Dios. Pero ahora acá está diciendo que Él es la luz. El mismo que dio vida a Adán también, es el mismo que dará vida eterna a todos los que creen. Y la Biblia no presenta dos creadores, presenta un solo Dios trino obrando desde la eternidad. Desde la eternidad. Juan Calvino observa que Juan no introduce acá una especulación filosófica, sino una prueba bíblica de la deidad del Hijo. Dice él, la creación es una obra que pertenece únicamente a Dios y el evangelista la atribuye sin reservas al Verbo. Fin de la cita. Él es Dios, Él es el creador. Y esta comprensión armoniza muy bien a lo que nosotros creemos y leemos la Biblia y confesamos, y es la base de nuestra confesión también de este Dios trino, que al Hijo como lo confesamos como verdadero Dios, de la misma esencia que el Padre y participante de todas las obras propias de la deidad. Esta es la base del cristianismo. Esto es, si nosotros no creemos esto, si se duda de esto, se cae. Se cae tu fe. Se cae tu cristianismo. No hay una base sólida. Y hermano, yo quiero que en esta primera parte, quiero que podamos ver esto. Cuando salgas de este lugar, cuando esta semana contemples el cielo, no pienses solamente en la belleza de la creación. Hay días nublados, ¿vieron? Muchos días nublados. Bueno, cuando está despejado el cielo, decimos, qué hermoso cielo celeste. Y está bien, es una linda expresión, pero lo que quiero animarte, y me animo yo también, a decir, gracias Cristo, gracias Cristo. Antes de decir algo acerca de su creación, que es preciosa, decir gracias Cristo, porque su creación no está hablando de Él. Él te pone esas imágenes para que te acuerdes de Él. Cada día, cada mañana, cuando escuches el canto de un pájaro. Qué lindo sonido. No, gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Señor. Pensá en Cristo. Cuando puedas también, claro, ver a otra creación. Cuando veas algo tan precioso que Dios ha creado y que la ha traído a tu lado como tu esposa. Generalmente le digo, hola mi amor, toma un mate por la mañana. Pero podría decir, gracias Cristo. Acá una mujer que creaste, la trajiste hacia mí, gracias Cristo. Cuando abraces a tu hijo, oh, te quiero tanto, no, gracias Cristo. ¿Por qué? Porque es su creación. Es la creación del Señor y hay que agradecer al Señor, porque nada de eso existiría si el Verbo no lo hubiera llamado a la existencia. No sé si nos damos cuenta de eso. Si tu hijo no lo hubiese llamado a la existencia, no existiría tu hijo. Si a tu esposa no lo hubiese llamado, o a tu esposo no lo hubiese llamado a la existencia, no existiría. Todo es dado por Él. Y si Él tuvo poder para crear el universo de la nada, también tiene poder para sostener tu vida en medio de cualquier dificultad. No solamente tu vida, sino la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. En todo lo que estés atravesando, acá hay una enseñanza. Señor, Él es tu creación. Conoces cada parte de su cuerpo. Estamos orando y en esta semana pasada charlábamos un poco con la hermana Adriana y su hijo Martín. Oramos por Martincito. Hay una conexión ahí y los médicos hacen todo lo posible. Pero veíamos y decíamos, el Señor sabe. El Señor está ahí adentro.
¿Puede ocurrir un milagro? Claro que sí. El Señor puede unir todo eso que falta y oramos para eso. Él es poderoso. Mientras tanto, decimos, gracias Cristo, gracias Cristo. El segundo elemento acá, el verbo está por encima de toda la creación. Dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y a primera vista, esta segunda frase parece una simple repetición de la anterior. Fíjense, ustedes la leen, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es rara la frase esta, es como una repetición. Ahora, ¿por qué Juan dice 2 veces la misma idea? Y la respuesta es que no la repite por falta de palabras, sino que acá hay una precisión teológica. El pensamiento hebreo era así. Ellos expresaban algo reafirmándolo con otra cosa. Por ejemplo, Juan es el dueño de todas estas sillas y todas estas sillas le pertenecen a Juan y nadie se las puede llevar. O sea, es una afirmación y está reafirmando una cosa y dejándonos en claro de quién es el dueño. Lo que está diciendo acá es, Juan, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá Juan hace exactamente como el ejemplo que les daba. Después de declarar positivamente que todas las cosas fueron hechas por medio del verbo, lo afirma negativamente para que no quede ninguna duda, ninguna posibilidad de malentendido. Es como que Juan está cerrando el argumento de que todo lo creado le pertenece a Él, todo lo que Él creó es de Él. Entonces, no quiero que esto quede bien en claro. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador. Que no quede ninguna duda. Y déjenme expresarlo de otra manera. No existe absolutamente nada dentro del orden creado que haya llegado a existir sin el verbo. No existe absolutamente nada dentro del orden creado que haya llegado a existir sin el verbo. Ahora, cuando dudo del alcance de lo que Cristo puede llegar a hacer, estoy dudando de que Él no está en eso que necesito su intervención. Y sin embargo, Él es el Señor de todas las cosas. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de nuestro Creador? ¿Por qué dudamos de que creó todas las cosas? Él tiene poder para hacer todas las cosas, conforme a su voluntad, que a veces no la entendemos. No es como yo quisiera, pero sí es como Dios quiere. Y siempre es buena, agradable y perfecta. No tenemos que dudar nunca de eso. Recordemos nuevamente el propósito del prólogo, los primeros versículos, cuando Juan quiere que antes de ver a Jesús caminando por Galilea, sanando enfermos o muriendo en la cruz, conozcamos quién es realmente. Y Juan no quiere que ahí los que leen el Evangelio admiren únicamente las obras de Cristo. Él quiere que se adore a la persona de Cristo. Lo que está dejando acá bien en claro es, para los que están leyendo Juan en esta época, para los que van a leer después cuando se hace el canon bíblico, cuando es impresa la Biblia y es puesta en nuestro idioma, cuando en este 2026, Juan lo que quiere dejarnos en claro es que a la persona que tenemos que adorar es a Cristo, porque Él es el Señor de todas las cosas. Él es el Señor. Por eso este versículo funciona como fundamento sobre el cual va a descansar luego todo el argumento de Juan. Todo el argumento de Juan. Cuando Jesús, como les dije, convierte el agua en vino en el capítulo 2, no va a ser un milagro simple, va a ser el Creador actuando sobre su creación. Después de Juan capítulo 2 pasa otra cosa extraordinaria. Más adelante, Él está en un barco, durmiendo, una gran tempestad, olas por todos lados, los discípulos, Señor, nos morimos. Y el Señor se para con autoridad y le dice al mar, calla, enmudece. Y dice el escrito
al instante. O sea, no progresivamente, como cuando va calmando el viento, cuando el mar se va quitando. Imagínense las olas de un mar embravecido, aquellos que han estado en la playa. Imagínense que se para Jesús y dice, calla, enmudece, y ese mar se plancha por completo. Y dice que ellos se asombraron, porque decían, ¿quién es este que aún las olas le obedecen? Es el Creador. Te lo presento, acá está con vos, en la barca. Jesús, el Creador, tiene poder para hacerlo. Cuando pase un momento tan difícil, Jesús, que le llegue la noticia de que él ya sabía, pero que había muerto su amigo Lázaro. El que va a decir, Lázaro, sal fuera. Cuando el Creador dice el nombre de su amigo muerto, su amigo que está muerto escucha la voz del Creador y vuelve a la vida. Porque es Jesús, porque es el Señor. Todo el Evangelio cobra una profundidad distinta cuando entendemos Juan capítulo 1, versículo 3. Si lees todo el Evangelio de Juan, hacelo recordando Juan 1:3, como Él es el Creador. Y observemos con atención la frase, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La expresión es sin Él es absoluta, no existe ahí excepción. Por eso Juan la pone también ahí. Y luego Juan utiliza una negación fuerte, nada. Y en el griego original la construcción enfatiza que no hay ni una sola cosa que escape a esta afirmación. Y finalmente ahí añade de lo que ha sido hecho. Y acá encontramos nuevamente el verbo relacionado con el acto de llegar a existir. Porque Juan distingue cuidadosamente dos categorías. El verbo que simplemente es desde la eternidad, todo lo demás que llegó a existir, y ahí la línea divisoria es clara. Tenemos al Creador y a la creación. Al Creador y a la creación. ¿En cuál línea está Cristo? En el Creador. Y eso es el argumento de Juan. Él es el Creador. La creación es la creación, que por Él existe, que por Él se ha formado. Y el verbo pertenece al primer grupo, al Creador. Y esta afirmación tiene una enorme importancia también doctrinal. Si absolutamente todo lo creado llegó a existir por medio del verbo, entonces el verbo no puede formar parte de la creación. Y es una conclusión inevitable. Creo que esto tiene que estar claro, ¿no? Voy a poner otro ejemplo sencillo. Si hay un carpintero que hace una silla, o hace muchas sillas, el carpintero hace las sillas. ¿El carpintero es una silla o es el creador? Inevitablemente, ¿no? Cristo es el creador. Nosotros somos la silla, el mundo, todo lo creado, pero Él es el creador. Él es el creador. Y es lo que Juan está afirmando acá. El Hijo no es la primera criatura, no es de la creación, es algo creado y es lo más excelso. No es un ser intermedio entre Dios y el mundo. Él es el creador eterno. Y esta verdad armoniza con el resto de todo el Nuevo Testamento. Acompáñenme ahí a Colosenses capítulo 1. Miren cómo lo dice Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Bueno, vamos a leer versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pablo está en el mismo argumento y lo está ampliando acá. Pero miren el orden, primero Él crea, luego existe antes de todo y finalmente sostiene todo. No solamente hizo el universo, lo mantiene existiendo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Él es el que sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. ¿Quién la sustenta? Cristo. Cristo.
qué verdad tan consoladora también. Porque si Él sustenta el mundo, ¿te pensás que no puede sustentar tu vida? ¿Sostener tu vida? Si Él alimenta cada pajarillo, si aún los lirios del campo no se vistieron tanto como Salomón, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Él tiene cuidado de nosotros. El universo no funciona solo, no está abandonado a leyes impersonales. Cada estrella permanece en su lugar porque Cristo la sostiene. Cada respiración que damos depende de su voluntad soberana. Cada segundo de nuestra existencia está bajo el gobierno del Señor. Él es el creador. Y este versículo destruye toda doctrina que coloque al Hijo dentro del orden creado. Si todo cuanto comenzó a existir fue hecho por medio de Él, entonces Él no comenzó a existir. Él es el Verbo eterno. Él es el Verbo eterno. Quiero que bajemos esto di algunas aplicaciones prácticas, pero quiero dar por lo menos una invitación y 3 llamados. Una invitación, de acuerdo a este texto, y que me encantaría compartirles con ustedes. La primera invitación a cada uno de ustedes, a una adoración más profunda. Si después que hemos leído Juan capítulo 1, versículo 3, y el Señor hace su obra en nosotros, que lo empecemos a adorar de una manera diferente. Y no digo que ahora, la próxima reunión, voy a dar vuelta carnero acá. No estoy hablando de eso, ¿eh? No, me voy a colgar de los foquitos. No es eso. Sino que tu corazón lo adore de una manera diferente. Lo pienses de una manera diferente. Lo adores. Muchas veces pensamos en Jesús solamente como nuestro Salvador. Él es el que me salvó, Él es el que me libró de mis pecados. Y está bien, y eso es perfecto, gracias a Dios por eso. Pero Juan, acá creo que nos está invitando a que ampliemos la mirada. Que Él murió en la cruz, o aquel que murió en la cruz es el mismo que creó las galaxias, el que lloró frente a la tumba de Lázaro es el mismo que llamó a la existencia a Lázaro, y cuando la iglesia se reúne para cantar, no está honrando simplemente a un gran maestro, lo que está haciendo es adorar al Creador del cielo y de la tierra. Adorar al Creador del cielo y de la tierra. Y eso debe llenar nuestro culto de reverencia, de gozo y de asombro. Porque el Creador está acá. Jesús está acá. Y es lo que tenemos que pensar. Y esa es una invitación, un llamado, les dije, llamados, a que confíes en la soberanía de Dios. A que confíes en la soberanía de Dios. Quizás hoy estás atravesando dificultades, tal vez estás enfrentando incertidumbre. Puede ser todo tipo de incertidumbre. Incertidumbre económica, incertidumbre familiar o problemas familiares, preocupaciones por el futuro. Lo que quiero que junto con Juan podamos recordar acá, lo que la palabra de Dios me está diciendo que recuerde, que ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? No estás confiando en alguien limitado. No estás confiando en alguien limitado. Estás creando en el Cristo ilimitado. En el alfa y la omega, en el principio y el fin. Estás confiando en aquello por quien todas las cosas fueron hechas. Si Él gobierna el universo, también gobierna tu vida. Nada escapa de su mano, nada sorprende su sabiduría. Nada puede frustrar sus propósitos. Sus propósitos. Temporadas que estés viviendo diferentes. Señor, ¿por qué me trajiste hasta acá? ¿Cuál es tu propósito con esto que estoy pasando? ¿Qué es? ¿Cómo te querés manifestar, Señor? Tú eres el Creador, tú eres el Señor. El segundo llamado, el llamado a vivir para la gloria del Señor. Si Cristo es el Creador, entonces nuestra vida no nos pertenece. No nos pertenece. Sabemos que nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Cristo. Pero en un mundo que toda la información que te traen es que estés vos mejor, y esto lo quiero para mí, ahora esto me lo tomo para mí, y este día es para mí, y esto es para mí, y este descanso es para mí. Cristo dice, hay que morir. Todo me pertenece a mí, tu vida me pertenece a mí. Y Él lo que requiere es una entrega absoluta, como Él se entregó. Si el llamado es que seamos más como Cristo, a veces esto lo sacamos de lado, ¿no? Yo quiero ser más como Cristo. Cuando el Señor multiplicaba los panes y los peces, entonces yo oro, Señor,
tengo un pollo nomás. Señor, los garbanzos, las papas, porfa. No el Dios que te provee, no solamente ese Cristo, el Cristo que se negó. El Cristo que se negó es el Cristo que tenés que abrazar y negarte a vos mismo. Y decir, Señor, para tu gloria, mi cuerpo para tu gloria, mis horas para tu gloria, mi trabajo para tu gloria, mis días para tu gloria, mi economía para tu gloria, Señor. Todo es porque tú eres digno. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro tiempo, todo debe ser administrado para la gloria de aquel que nos dio la existencia. ¿Sabías que si quería el Señor no nacerías? ¿Sabías otra cosa? Que si el Señor quería no te llamaba al arrepentimiento. Sin embargo te escogió. ¿Lo merecías? No. Fue por gracia. Pero podría ser igual que cualquier impío que anda caminando en la calle y que el Señor le endurece el corazón. Y son vasos de ira preparados para el día de la ira. Podría ser yo. Y el Señor tuvo misericordia. La pregunta ya no es, ¿qué quiero hacer con mi vida? La pregunta correcta es, ¿cómo puedo glorificar al Señor que me creó y me redimió? Esa tendría que ser la pregunta. Y el tercero, último llamado al inconverso, sin ninguna duda. Si aún no viniste a Cristo, creo que este versículo te recuerda una verdad solemne que hoy te ofrece el Evangelio, es también tu Creador. No podés vivir como si Él no tuviera autoridad sobre tu vida. Él tiene autoridad sobre tu vida. Los niños que están escuchando, les predicamos el Evangelio, escuchan el sermón, son llamados al arrepentimiento. Gloria a Dios. Pero si todavía, y esto quiero decirles, y a todos, por supuesto, a todos, el Señor es el que gobierna tu vida. Y si todavía estás con vida, es porque te está dando tiempo para que te arrepientas de tus pecados. Porque te ama, porque te ama. Por eso, iglesia, adoremos a Cristo, confiemos en Cristo, vivamos para Cristo. El Cristo que creó todo es el Cristo que gobierna sobre todo, porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra tan preciosa. Gracias porque nos hace pensar y nos hace revisar si a veces tenemos esto en cuenta, que tú eres el creador. Cristo, el creador de todas las cosas, aquel que sustenta todas las cosas. No solamente que me ha salvado, sino también que sostiene toda mi vida. Y gracias, Padre, porque sostienes la vida de muchos de los que hoy están acá, Señor. Ayúdanos a vivir bajo esta verdad, Señor. Y gracias nuevamente por poder meditar en tu palabra.